Gracias a Natalia, coordinando este último panel de nuestra jornada. Mucha energía bonita que queda como resto de procesos que humanizan las transformaciones personales de muchos años de vida por parte de quienes han hecho este panel, Vicente, Cristina, Vanessa. Nos están llegando mensajes de gente de streaming de algunas partes de Europa y algunas de Latinoamérica diciendo que les está gustando la jornada. Yo solo decir dos cositas, que va a ser Matías González quien va a presentar a Amador. Para los que estén con el curso de extensión universitaria, tenemos un campus que vamos a abrir, donde allí se va a poner todos los materiales de la jornada. A todos quienes se han inscrito y quienes nos vean de fuera que no tienen inscripción, que nos manden un correo electrónico, al final lo pondremos, donde se les hacen llegar las presentaciones, quien lo desee. Qué bueno que tengamos un streaming porque se quedan las presentaciones grabadas, porque esto hay que digerirlo lentamente. Muchas de las aportaciones diversas que se han hecho. Y solo decir un detallito para no olvidar luego, que nos gustaría hacernos una foto todos los que estamos aquí en el exterior del edificio a última hora. Entonces, permanecer en ese momentito. Y dejo a Matías González, que va a presentar a Amador. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Muchísimas gracias por cederme el honor y también la responsabilidad de presentar esta mañana para el cierre de estas jornadas a Amador Fernández Sabater. Muchas gracias, Amador, por estar con nosotros aquí. Amador Fernández Sabater es, bueno, podríamos definirlo, lo pueden ver en muchas solapas de libros, ¿no? Investigador social, independiente, pensador, a veces aparece por ahí también lo de filósofo pirata, activista. Pero a mí me gustaría destacar que yo creo que el pensamiento de Amador en este momento, al menos en este país, es posiblemente uno de los pensamientos más fértiles e influyentes que se generan, que se están generando, y uno puede apreciar en mucha gente que está diciendo cosas interesantes la influencia, ¿no?, de Amador, que ha leído a Amador, ¿no? Yo creo que en este momento creo que hemos tenido el acierto de traer a alguien al broche final de estas jornadas, no solo que está en buena parte de la conversación, ¿no?, que se hace preguntas importantes sobre, ¿no?, los desafíos actuales de la sociedad, sino que además creo, y espero que él esté de acuerdo por la parte que haya escuchado, que conecta muy bien con los temas que se han ido discutiendo en estas jornadas, con lo cual me confirma que hemos acertado en tenerlo esta mañana con nosotros. Fíjense, he extraído de algún lugar una frase que me parece interesantísima, ¿no? O sea, Amador considera el pensamiento como un proceso esencialmente práctico, situado, ¿no?, conectado, colectivo, provocador, ¿no?, tiene una intención, e involucrado, ¿no? Y bueno, creo que ¿no?, de eso hemos estado hablando. Yo creo que a mí lo que me ha seducido, lo que me ha cautivado digamos, el filosofar de Amador no es esa forma de filosofar que se aproxima a la realidad desde lejos, ¿no?, y entonces se va acercando, va poniendo el zoom, pero cuando las cosas se complican mucho, ¿no?, como que te quedas ahí. Yo veo a Amador al contrario, ¿no? Es como que, ¿no?, se zambulle en el fango, en la problemática, ¿no?, que nos hace sufrir también en la sociedad actual,
y desde ahí intenta construir un pensamiento realmente lúcido y comprometido, ¿no? Y es lo que a mí me ha cautivado. No he tenido la suerte de leer todo lo que ha publicado, pero sí algunas cosas y las recomiendo enfáticamente, ¿no? La lectura de lo que ha escrito Amador, y que yo diría que además también no está preocupado afortunadamente por hacer un filosofar concluyente, sino más bien orientador, creo, y lo percibo como no sé si tendría sentido, ¿no? Un filosofar que es contingente y que es evolutivo, ¿no? Que no pretende zanjar, sino ir construyendo pensamiento útil desde la propia complejidad, ¿no? Y desde los propios meandros que la realidad y su necesidad de pensarla nos pone delante. Entonces me callo ya porque este tema. Entonces, hemos creído que un título, a sugerencia de Amador, que yo creo que reflejaba esto, era hablar de las tres ecologías, porque me parece además importantísimo la extraordinaria habilidad, lucidez con la que Amador conecta lo personal íntimo, lo interpersonal, lo social y lo social con lo ecosistémico natural, ¿no? O sea, salta con mucha, creo yo, fluidez y potencia, ¿no? De un ambiente a otro. Entonces, nos viene a hablar de tres ecologías. La ecología íntima, la social y la terrestre. Y los dejo con Amador y espero que disfruten. Muchas gracias. ¿Se escucha bien? ¿Ahora? ¿Ahora sí? Bueno. Pues ahora tengo que estar a la altura de todo esto que ha hecho Matías y para no decepcionar, ojalá pues que lo que yo os pueda compartir resuene un poco con lo que se ha venido conversando estos días, ¿no? Yo comparto con Matías que la filosofía, o tal y como yo la entiendo, no acaba en receta. Yo no vengo a dar ninguna solución. Y desconfío un poco de los que están todo el rato en la búsqueda de una solución, digamos, de manera imperiosa, de manera prioritaria, ¿no? La filosofía es útil, pero no utilitaria. La filosofía puede ayudarnos a recrear la mirada sobre algo, volver a pensar algo de manera diferente. Y quizá en ese gesto de pensar algo de manera diferente se puedan encontrar soluciones, posibilidades que no habíamos visto antes, ¿no? Entonces la filosofía, yo desconfío del que tiene, digamos, una línea de lo que hay que hacer, pero sí que tiene una utilidad, y es que puede ayudarnos a pensar algo de manera diferente, a verlo de manera diferente, a buscar un ángulo de mirada distinto sobre un problema, sobre un conflicto, sobre un concepto, etc. Pues bueno, ojalá pues algo de lo que yo pueda aportar pueda tener esa utilidad, ¿no? Utilidad sin receta, ¿no? Os quería también plantear, proponer para empezar, empezar por algo que propone el psicoanálisis, ¿no? Que es que hay que empezar a partir de lo que no funciona, ¿no? Es decir, el psicoanálisis, si hay alguien que está involucrado en una práctica psicoanalítica, como analista, como ha analizado, pues lo sabe, digamos que el principio es el sufrimiento psíquico, ¿no? Que la vida no se aguanta, que la vida duele, que hay algo dañado, y entonces mirar a través de ahí, ¿no? El psicoanálisis propone no ir directamente a por la solución, no ir directamente a por la receta, no dar buenas noticias, ¿no? Digamos, lo nefasto que puede ser el optimismo a veces, ¿no? No, todo va a ir bien. No, lo que hay que hacer es mirar lo que no funciona. En el psicoanálisis se llama el síntoma. Y es lo que duele, lo que no encaja, lo que chirría, lo que... Hay algo que no está funcionando. Hay que mirar a partir de ahí, ¿no? Para no engañarnos y contarnos cuentos. Porque en este mundo estamos saturados de cuentos que contarnos para no mirar lo que no funciona. Y son muchas cosas y cada vez más, ¿no? Y apuntan oscuro, ¿no? En estos tiempos.
Entonces, partir de 3 síntomas, yo había pensado, para pensar esta cuestión de las 3 ecologías. A ver si podemos enlazar los síntomas a nivel íntimo, a nivel social y a nivel de relación con la naturaleza, con la tierra, ¿no? En primer lugar, a nivel íntimo, pues hay un fenómeno en el que no me voy a extender, solo voy a nombrar, pero que me parece inquietante, que es, digamos, la crisis de la salud mental. La epidemia, por ejemplo, de ataques de pánico entre la gente joven, ¿no? Ataques de pánico entre la gente joven. Una auténtica epidemia, se dice, ¿no? Entonces, bueno, me parece que hay una crisis de salud mental. Hay un síntoma que hay que interrogar. Hay algo que no funciona y que tenemos que pensar. ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué está pasando ahí? A nivel de lo social, el síntoma en lo social sería algo que podríamos llamar el desbordamiento de las instituciones del vínculo social. Desbordamiento de las escuelas. Desbordamiento de los centros de salud, ¿no? Desbordamiento de los tejidos familiares, de los tejidos comunitarios, de los tejidos barriales, ¿no? Un desbordamiento del vínculo social, ¿no? Y a nivel, digamos, terrestre, pues, en fin, eso ya ni hay que hablar, ¿no? Son síntomas que están hablando de algo que no funciona en todo un modo de vida, un modo de estar en el mundo, de desarrollar lo económico, etcétera. Y bueno, pues no sé, podemos nombrar la emergencia climática, la pérdida de biodiversidad, la simplificación de la vida, de los ecosistemas, ¿no? Un síntoma en la relación con la Tierra, algo que tenemos que escuchar, que tenemos que pensar, ¿no? El síntoma es lo que nos puede dar información de lo que está pasando, ¿no? ¿Qué está pasando? Mirar a través del síntoma, ¿no? Entonces, podríamos decir que a nivel individual, que a nivel social y que a nivel planetario, ecológico, terrestre, hay un síntoma que guarda relación en los 3 casos, me parece a mí. A ver cómo lo veis vosotros y vosotras. Y es este fenómeno de desbordamiento, de desbocamiento, de saturación. Como esta expresión que a veces decimos en lo cotidiano, ¿no? No doy más de mí. Las cosas como si ya no dieran más de sí. Los cuerpos ya no dan más de sí, los vínculos ya no dan más de sí, y parece como que el mundo mismo ya no da más de sí, ¿no? ¿Qué quiere decir que las cosas ya no den más de sí, ¿no? ¿Por qué no dan más de sí? ¿Qué está pasando con ellas, ¿no? Este desbordamiento está amenazando con el colapso. Está amenazando con el colapso. En el nivel íntimo es la depresión. Digamos, al agotamiento, al ataque de pánico, a la ansiedad, le puede suceder la depresión. Es el colapso del sujeto, ¿no? Los índices de depresión y así, ya sabéis que también están por las nubes, ¿no? Y entre la gente joven más. Al colapso le sucede la depresión. En el caso del cuerpo social sería la implosión, el estallido de los lugares, de los vínculos, de las instituciones. Está todo el mundo hablando ahora de la serie adolescencia. Pues ahí lo que se ven son el estallido de los vínculos, ¿no? De los vínculos generacionales, de los vínculos familiares, de los vínculos con los maestros, de los vínculos con la autoridad, ¿no? Una implosión, ¿no? Y en el caso, pues, del cuerpo íntimo, del cuerpo social y del cuerpo colectivo, del cuerpo inorgánico de la Tierra, que decía Marx, ¿no? De la naturaleza, pues, en fin, el cambio climático, la destrucción del funcionamiento de las tramas de la vida, ¿no? Un colapso, digamos, un colapso que puede ser un colapso, pues, realmente me parece que hay que tomarse en serio esta cuestión del colapso. Otra cosa es que queramos hacer algo contra ello, pero hay que tomarse en serio el síntoma, ¿no? Si realmente queremos pensar algo a fondo, algo en serio, y no contarnos cuentos, ¿no? Entonces, el colapso es a la vez íntimo, social y terrestre. Bueno, esto es un primer punto. ¿Cómo interpretar entonces el síntoma? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Por qué hay una epidemia de ataques de pánico? ¿Por qué hay un desbordamiento de las instituciones del vínculo social? ¿Por qué hay fenómenos, digamos, de destrucción ecológica de ecosistemas, de pérdida de biodiversidad? ¿Qué está pasando, no?
yo diría, sintetizando, porque tenemos poquísimo tiempo también, entonces hay que sintetizar necesariamente, pero que hay un mismo principio de realidad que se está imponiendo en todos los planos, y es lo que podemos llamar el principio de rendimiento. Hay que hacer a todo rendir hoy, hay que hacer a todo rendir. Los cuerpos tienen que estar productivos, y tienen que ir al gimnasio, y tienen que visibilizarse en redes, y hay que producir. Por supuesto, los vínculos también están, digamos, estresados por esta productividad, y por último también la relación con la tierra, ¿no? Es decir, hay un principio de rendimiento que se ha instituido hoy como el principio de realidad y que está tensando los cuerpos individuales, los cuerpos sociales, el vínculo social y el cuerpo también de la tierra, ¿no? Un principio de rendimiento que se hace cuerpo en nosotros. No es simplemente que alguien dice que hay que producir, que hay capitalistas malos que dicen que hay que producir, sino que se incorpora, lo hacemos cuerpo. Interiorizamos el mandato de productividad, ¿no? Hay que rendir, hay que producir. Y si no, me siento mal. Y me siento un fracasado, ¿no? Entonces, bueno, se instala en el interior del sujeto, se interioriza este imperativo de productividad, de rendir, que lleva al correr, al proyectar, al acumular, al visibilizarse, al maximizarse, ¿no? Y que tiene que ver con esto que se dice hoy con respecto al tiempo: no hay tiempo, ¿no? La conversación que más escucho, digamos, la expresión que más se puede escuchar en una conversación cotidiana: no hay tiempo, no me da la vida, no doy abasto, tiene que ver con ese correr. Tiene que ver con que todo tiene que rendir. Tengo que sacar petróleo de cada momento, ¿no? Vale, entonces se instala a nivel del sujeto, que está obligándose a sí mismo a rendir, se instala como relación social entre los sujetos, es lo que se llama la competitividad, es decir, que la vida es competencia con el otro, es codazos con el otro, es carrera con el otro, un principio de competitividad general como forma de relación entre los sujetos, o tú o yo, ¿no? Y finalmente, y digamos, y esto conllevando pues toda la precariedad, etcétera, ¿no? Pues si se paga menos, corremos más, por ejemplo, en una empresa, ¿no? Si se paga menos, corremos más. Como todo es competitividad, pues nos hacemos más ligeros, ¿no? Y se instala también como relación, digamos, con la tierra también, ¿no? La tierra está ahí para ser explotada, son recursos para explotar, ¿no? Son recursos que hacer rendir, hay que hacer rendir, ¿no? Vale, yo diría incluso que podríamos interpretar la emergencia tan fuerte de las extremas derechas hoy como este principio de rendimiento llevado hasta el extremo. Es una especie de defensa de ese principio de rendimiento llevado hasta el extremo, ¿no? Me parece que es... y una manera de no ver el síntoma. Eso es lo que se llama el negacionismo de la extrema derecha. No ver la violencia contra las mujeres, no ver las desigualdades sociales, no ver el cambio climático, es no ver el síntoma, no querer ver, para no tener que cambiar nada. Entonces yo interpreto la emergencia hoy tan fuerte de las extremas derechas como un apuntalamiento autoritario del principio de rendimiento como principio de realidad. Esto no se va a tocar. Caiga quien caiga, va a seguir la producción. Caiga quien caiga, va a seguir la productividad. Caiga quien caiga, va a seguir el rendimiento. Y, bueno, sí, tienen que caer los débiles, ¿no? Los inmigrantes y los pobres digamos, y quien no puede correr tanto, pues van a caer, van a caer. Esto es lo que Akhil Membe, un pensador camerunés, en un libro inquietante, pero me parece que hay que dejarse inquietar hoy para pensar algo, para no contarnos cuentos, lo llama el brutalismo contemporáneo, ¿no? Un libro que acaba de aparecer lo llama el brutalismo contemporáneo. Hay que correr, va a haber algunos que no puedan correr tanto, y con esos habrá que ser brutal, ¿no? Con los migrantes habrá que ser brutales, y con los pobres habrá que ser brutales, y se les va a dejar caer. Y además lo vamos a decir, porque antes se les dejaba caer, pero no se podía decir que se iba a dejar caer a la gente, que se le iba a dejar morir. Y ahora se puede decir, ¿no? Las barbaridades de Trump es eso, ¿no? Decir lo que antes no se podía decir. Bueno, más malas noticias que os traigo, porque yo creo que hay que pensar a partir de lo que nos desafía, a partir de lo que no se entiende, a partir de lo que no está funcionando, a partir de los síntomas sociales. Bueno, más malas noticias es que este principio de rendimiento, al estar incorporado en los cuerpos
individuales, en los cuerpos sociales, en las instituciones, etc., no basta, no se dejan afectar por discursos críticos. Entonces la izquierda, que quiere transformar las cosas, confía en la crítica discursiva. Pero la crítica discursiva tiene un límite, y es que no toca los cuerpos, no transforma los cuerpos. Podemos ser sujetos hipercríticos con el capitalismo y reproducirlo en lo cotidiano perfectamente, ¿no? Entonces hay un límite del discurso crítico. Hay un límite del discurso crítico que no se hace cuerpo, que no se incorpora, que no se convierte, como decía antes la compañera que estaba aquí, en forma de vida, ¿no? Entonces, la crítica, que es el deporte nacional por excelencia, criticar a todo, criticar a los políticos, criticar a todo, ¿no? La crítica no produce efectos de transformación. Se limita a señalar, a condenar, a cancelar, ¿no? Pero no produce efectos de transformación, ¿no? Y tampoco los relatos, que hoy se impone como, bueno, pues hoy se trata de seducir con relatos. Esta es la nueva moda, digamos, en la comunicación, seducir con relatos. Pero me parece que el relato, igual, no necesitamos relatos nuevos, lo que necesitamos es experiencias nuevas. Vivir de manera distinta, cogerle el gusto a otra cosa, a otro tiempo, a otra relación con los otros, a otra relación con la naturaleza. No un relato nuevo, sino experiencias nuevas que nos cambien y que nos lleven a una relación distinta con nosotros mismos, con los demás y con el mundo. Entonces, ni la crítica ni los relatos cambian realmente la realidad. Necesitamos experiencias que nos cambien, experiencias que toquen los cuerpos, que afecten los cuerpos y que nos den ganas de llevar una vida diferente en relación con nosotros mismos, en relación con los otros y en relación con el mundo. Bueno, 2 puntitos más. Entonces, 3 colapsos, 3 ecologías, ¿no? Es decir, si hay 3 colapsos, íntimo, social y en relación con la Tierra, necesitamos 3 ecologías. La ecología de la relación con uno mismo, la de la relación con los otros y la de la relación con la Tierra. Es decir, el cuidado de uno mismo, el cuidado de los demás y el cuidado de la Tierra pensados como ecologías. Y necesariamente necesitamos pensarlos juntos, entrelazados. ¿Cómo vamos a cambiar realmente, por ejemplo, el cambio de forma de vida que implica la emergencia climática si no hay un cambio personal en las formas de vida? No es posible, ¿no? Los 3 planos tienen que estar conectados, el íntimo, el social y el terrestre. 3 colapsos, 3 ecologías, ¿no? Hay un pensador francés que os aconsejo muchísimo, se llama Félix Guattari, que tiene un libro muy bonito, se llama Las 3 ecologías. Es pensar esto mismo. Yo le estoy robando muchas cosas, pero bueno, digo de dónde robo. Este libro se llama Las 3 ecologías, que es de Félix Guattari. Y él dice, las 3 se unen en una sola, que él resume con una palabra, ecosofía. Ecosofía, ¿no? Un saber del vivir en el oikos, en la casa común, en la casa del cuerpo, en la casa que es también el entramado de vínculo que somos y el entramado de vínculos con la tierra, con las formas de vida no humanas, con lo vegetal, con lo mineral, etcétera, ¿no? Bueno. Vale. Entonces, bueno, esto me parece bien importante porque el cambio en la relación con el mundo es un cambio que tiene que aparecer a nivel de percepción, a nivel de sensibilidad. La sensibilidad es un campo de batalla político. Cambiar la sensibilidad quiere decir cambiar en la manera en que sientes, digamos, aquello que te afecta en el mundo, aquello con lo que tienes relación en el mundo, ¿no? Entonces, hay un filósofo que se llama Heidegger que dice, bueno, ¿cómo nos aparece el mundo? Ese es el cambio de la sensibilidad. ¿Cómo nos aparece el mundo? Y él dice, en el mundo de la técnica todo nos aparece como recursos a ser explotados. El mundo es una gran gasolinera de la que yo me sirvo. ¿Cómo podemos cambiar nuestra sensibilidad hacia el mundo para que no nos aparezca como algo de lo que podemos proveernos, como esa gran gasolinera? Es un cambio a nivel de la sensibilidad misma, ¿no? Un cambio a nivel de la sensibilidad misma. Es decir, el decrecimiento del que hoy se habla, por ejemplo, pues es una mera retórica si no hay un deseo de decrecimiento. Es decir, el cambio tiene que tocar dimensiones de lo humano que tienen que ver con el deseo, que tienen que ver con la sensibilidad, ¿no? No hay decrecimiento posible si no hay un
deseo de decrecimiento. Se encuentra una buena vida en decrecer, ¿no? Se desea decrecer, se desea otra forma de vida, se desea otra relación con uno mismo, con los demás y con la tierra. Pero ¿qué significa cambiar el deseo? No es una cuestión de crítica ni es una cuestión de relatos. ¿Cómo se cambia el deseo? ¿Cómo cambia nuestro deseo? Es un desafío político de primer orden, ¿no? Y sin el cual yo creo que no hacemos nada, nos estamos contando cuentos. Vale, voy acabando, para poder conversar un poquito. La ecosofía serían prácticas de transformación del deseo. ¿Qué es el deseo humano? Nos llevaría lejísimos a pensar, porque es un tema central en la filosofía. El filósofo Spinoza, por ejemplo, Baruch Spinoza, siglo XVI, decía, la esencia de lo humano es el deseo. Ese empuje del deseo es la esencia de lo humano, ¿no? Pero siempre confundimos deseo con deseo de algo. Deseo de este objeto, deseo de esta persona, deseo de este viaje, deseo de esta experiencia. Es fundamental distinguir deseo de algo y deseo. Deseo como un motor en la vida, deseo como un anhelo, deseo como un empuje, no de algo concreto. El deseo no es un capricho de esto. El deseo no se satisface con un objeto, es un empuje de la vida, es un motor en la vida, ¿no? Entonces, ¿cómo pensar que la política tiene hoy que tocar y cambiar y transformar el deseo de la gente? Y por tanto nuestra sensibilidad, y por tanto la relación con el mundo, y la percepción de que el mundo no está ahí para servirnos como la gasolinera, sino que estamos dentro de un mundo, tenemos que tener otra relación con el mundo, de cuidado, de enriquecimiento, de cómo puede tener, digamos, pues un profe con sus chicos, un jardinero con su jardín, una relación de otro tipo, no la de la gasolinera, sino una relación de cuidado, de enriquecimiento, de embellecimiento, ¿no? Entonces, ¿qué es la política? ¿Qué es la política cuando no es lucha de poder, cuando no es crítica, cuando no es quítate tú para ponerme yo, sino que es transformación del deseo? Tiene que incorporar lo educativo, tiene que incorporar lo artístico, lo estético, tiene que incorporar lo terapéutico, ¿no? Tenemos que repensar completamente lo que es una acción política, que incorpore todas esas dimensiones, ¿no? Estética, terapéutica y educación, ¿no? Todo esto podemos desarrollarlo en la conversación, voy soltando titulares, digamos, para conversar. Hay un libro muy bonito también que os recomiendo, que se llama Ecoespiritualidad para laicos, que acaba de sacar Jorge Richman, poeta, miembro de Ecologistas en Acción, y él dice, ¿cómo aterrizar la ecología? ¿Cómo la ecología deja de ser un tema de preocupación y algo que atraviesa nuestra vida, ¿no? Entonces él propone en este librito, que es muy hermoso, escrito a base de fragmentos, es Ecoespiritualidad para laicos, formas de aterrizar la ecología, forma de convertirla en una forma de vida, maneras de hacer de ella forma de vida, ¿no? Bueno, y voy con un último apunte, voy a volver al psicoanálisis y voy a acabar con algo que dice Freud, que me parece muy interesante también, inquietante pero interesante, ¿no? Y es una frase que se encuentra al final de un libro muy importante en el siglo XX, que es El malestar de la cultura, donde él descubre que existe esto que llama la pulsión de muerte. No se puede entender al ser humano solo desde el optimismo, desde lo positivo. El ser humano es un bicho rarísimo. Es un bicho que se autodestruye. Es un bicho, el único bicho en todo el planeta que puede acabar con su vida. Pero no solo con su vida, sino con la vida de todo el planeta. Que ha inventado bombas nucleares capaces de acabar con la vida sobre el planeta no sé cuántas mil veces. ¿Cómo vamos a mirar de manera solo optimista al ser humano? El ser humano es capaz de lo peor también, ¿no? Y eso es lo que Freud llama pulsión de muerte. Existe en cada uno de nosotros. Y en las sociedades, una pulsión de muerte que explica que haya guerras, que explica que haya destrucción y autodestrucción, ¿no? Entonces él dice, ¿cuál es la única fuerza que puede sujetar a la pulsión de muerte que está en lo humano, ¿no? Él dice, olvídate de que sea la razón. La pulsión de muerte no escucha para nada la razón. Tú puedes tener todos los argumentos de que por ahí vas por mal camino y ir por ahí porque te está vibrando la cosa. La pulsión de muerte también nos hace vibrar. El odio, la destrucción, todo eso es una vibración, ¿no? Olvídate de la razón. Esa pulsión no escucha la razón, no escucha ningún argumento. Tenemos millones de argumentos de que el capitalismo no es quizá el mejor invento como manera, digamos, de producir, de relacionarnos, y el capitalismo sigue ahí. Tenemos millones de argumentos sobre el cambio climático
y se siguen sin hacer las políticas adecuadas. La razón no basta, la razón no puede, la razón es impotente si no hace vínculo con lo que Freud llama el eros, ¿no? El amor. Que él no piensa simplemente como el amor de la pareja, como el amor ni siquiera de los hijos, sino como la fuerza universal de preservación de la vida, dice él. Fuerza universal de preservación de la vida. El vínculo amoroso, el vínculo de cuidado con las personas, con los objetos, con los lugares, con los cuerpos, es lo que Freud llama el eros. Y la única potencia que puede sujetar la pulsión de muerte para Freud es el eros. Y el logos en tanto que esté bañado de eros, impregnado de eros, ¿no? Que sea palabra amorosa, que pueda conmover, tocar los cuerpos. Si lo pensamos a nivel personal, me parece que se verifica muy a menudo que la única manera de cambiar un comportamiento destructivo que tenemos es por amor a alguien, por ejemplo, ¿no? Pues eso es en lo que confía Freud. Claro, amor y política, agua y aceite, ¿no? Si miramos el Parlamento, si miramos los partidos políticos, ¿no? La competencia, la destrucción, el poder, la destrucción de lo humano mismo, de los políticos, ¿no? Pero claro, si realmente Freud tiene razón y la única fuerza capaz de sujetar la pulsión de muerte es Eros, ¿no? Eros bañando las actividades, el lenguaje, los haceres, los vínculos, etc., ¿cómo podríamos pensar políticamente esta cuestión, ¿no? Vale. Bueno, me voy a quedar aquí para conversar un ratito, que espero que tengamos tiempo. Muchísimas gracias, Amador. ¿Quiere decir que quiere intervenir? Hola, quisiera preguntarte, Amador, sobre el deseo y sobre la imaginación, ¿no? Como capacidades humanas. ¿Qué consideras tú que son condiciones que se pueden nutrir a nivel individual y a nivel social para poder reactivar estas capacidades del deseo y de la imaginación? Porque yo considero que están cooptadas, ¿no? O sea, la tecnología como tal ha cambiado la forma en la que nos vinculamos justamente al deseo, ¿no? A la imaginación, que es una capacidad humana tan, pues de ahí parte todo, ¿no? Entonces, ¿qué consideras tú que son condiciones que podemos nutrir a nivel individual y social hacia el deseo y la imaginación? Cuento una anécdota que me ocurrió el otro día con un amigo que es psicoanalista y íbamos los dos por el metro de Madrid. Entonces, pues miramos de estas veces que en el metro de Madrid miras en todo el vagón y no hay nadie que esté hablando. De repente se produce como un silencio y entonces miras alrededor y no hay nadie que esté hablando en dos vagones, por ejemplo, ¿no? Está todo el mundo con la pantalla, ¿no? ¿Cómo podía estar yo si no hubiera ido con este amigo, eh? No soy mejor que los demás ni nada. Pero todo el mundo estaba empantallado, ¿no? Entonces, este amigo psicoanalista pues, me dijo, algo muy grave debe estar sucediendo en la psique de la gente, porque hay un canal entre el inconsciente, que hay una cosa que se llama inconsciente, que tenemos los seres humanos, que eso se olvida a la hora de pensar la política, pensarlo todo, pero existe esto, ¿no? Entre el inconsciente y la realidad, él dice, hay un canal abierto, que es el juego, la fantasía, la imaginación. Y hoy está obturado, dijo, ¿no? Es decir, si yo voy en el metro y no tengo nada que hacer, pues si no me quiero aburrir muchísimo, tengo que activar la imaginación. Eso lo sabemos todos los que nos hemos aburrido de niños, ¿no? El problema es que hoy los niños nos aburren. Pero si te aburres, que es el vacío, aburrirse es el vacío, tú tienes que activar la imaginación, ¿no? A mí me llevan a misa, por ejemplo, de pequeño, y bueno, cantidad de cosas que yo podía imaginar en misa, de lo aburrido que me parecía aquello, pero con perdón a la gente que disfrute de la ceremonia, pero para mí era un momento de vacío y mi imaginación se activaba para, digamos, para salir del aburrimiento, ¿no? Entonces, el aburrimiento es un vacío y el vacío provoca el deseo.
y provoca la imaginación. Lo que hace el capitalismo con nuestro deseo es obturarlo. Es, digamos, no deja el canal abierto. Tiene que haber un canal abierto. Tiene que haber un poco de vacío en la vida. Tiene que haber un no saber qué hacer. Tiene que haber un crear tu propio camino. Si tú todo el rato estás comprando el pack de la vida que se te ofrece, modos de consumir, modos de desear, modos de ser yo mismo, ¿no? Pues entonces tu deseo está obturado. El deseo está obturado. Porque en lugar de fluir por un canal de juego, de imaginación, de descubrimiento, que es el juego de tu propio deseo, está obturado. Porque ya se me dice lo que tengo que desear. Ya se me dice quién tengo que ser, ¿no? Por eso Simone Weil vincula deseo y atención. Y ella dice, ¿cuál es el prerequisito de la atención? Que haya vacío. Tiene que haber un vacío, ¿no? Tiene que haber una espera. Tiene que haber un momento en el que no sepamos qué está pasando, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Y ahí podemos crear, podemos inventar, podemos jugar, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo ahora que estoy participando en coles con chicos de 14, 15 años, ¿cómo producir un vacío? Porque hoy, en lugar de dejarte aburrir, sacas el móvil y scrolleas. Pero yo diría que en el scroll no pasa nada. No es la imaginación que tú activas para salir del aburrimiento. Estás digamos, pasando entre opciones previas que no te llevan a ningún sitio muchas veces. Es matar el tiempo. Por eso muchas veces cuando nos dejamos atrapar por la pantalla y nos quedamos una hora ahí, salimos con tan mala sensación. ¿Pero qué he hecho en este tiempo? ¿Dónde me he dejado caer? ¿En qué agujero me he dejado caer? Pues no me ha pasado nada. No he podido activar nada. Una capacidad de... Entonces, la manera de capturar hoy el deseo por parte del capital es atiborrarla de objetos, de tecnologías, de respuestas inmediatas, que la satisfacción tiene que ser inmediata. No dejar canales abiertos. Para que haya deseo, para que haya imaginación, para que haya fantasía, tiene que haber canales abiertos. Entonces, una cuestión fundamental, cómo interrumpir, cómo vaciar, cómo producir un vacío. Un momento de aburrimiento, un momento de no saber, aguantar una espera, ¿no? Por eso fue tan desesperante para mucha gente el confinamiento de la pandemia también, ¿no? Aparte de que había situaciones materiales muy duras para mucha gente, pero para otras, tener de repente un tiempo no lleno era una tortura, ¿no? Esto se me ocurre responder a partir de esta anécdota del metro. Señor Carmelo León, tiene usted la palabra. Bueno, muy interesante lo que has expuesto de estas tres colapsos. ¿Qué relación puede tener el colapso con la crisis? ¿Tú identificas colapso con una crisis? Estamos hablando de crisis en los tres niveles de los que estás comentando. Hay una crisis, porque se habla mucho de las crisis, ¿no? Y si una crisis realmente viene de una época de que no había crisis, ¿cómo podríamos comparar el colapso de ahora o los colapsos con la historia de estos colapsos, ¿no? ¿Hay alguna referencia de situaciones en las cuales podamos pensar que no hubiésemos estado colapsando? Ahora, ¿podemos mirar al pasado como un pasado con menos colapso que el actual, o estos colapsos siempre han existido? Y en la línea de esto que comentabas, el sistema capitalista como un coadyuvante a estos colapsos, ¿no? ¿Hay alguna alternativa al sistema capitalista? Pues tendríamos que conversar los significados de crisis, ¿no? ¿Cómo entiendes tú la crisis, por ejemplo? Me parece que no es tan mala palabra, está muy manoseada ya por lo mediático, por el periodismo, a veces no significa nada, ¿no? Crisis de salud mental se habla, crisis de la escuela, ¿no? Crisis de, digamos, crisis ecológica, lo aceptaría. Momentos en los que el sentido ya no va más. Yo entiendo así la crisis. El sentido ya no funciona. ¿Qué es una crisis personal? Pues que los sentidos que me habían sostenido en la vida ya no funcionan. Lo que me funcionaba ya no me funciona. Eso es una crisis personal, ¿no? Entonces, crisis como digamos, agotamiento de los sentidos, ¿no?
Me parece que sí, me parece que hay una crisis en lo personal, hay una crisis en lo íntimo, en lo personal, en las instituciones y una crisis ecológica. Los sentidos ya no sostienen, ya no funcionan, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer de la crisis un momento de transformación, un momento de creación? Ese es el desafío. Ese es el desafío. Porque, claro, lo que no queremos es estar en crisis. Porque duele, ¿no? Porque no sabes por dónde tirar. Porque lo que te sostenía ya no te sostiene. Lo que funcionaba ya no funciona. Te asaltan preguntas, malestares, inquietudes, ¿no? Entonces, me parece que el desafío es convertir la crisis en un gesto de creación. Porque la crisis es el momento de la creación. Porque si lo que me sostenía ya no funciona más, es el momento de crear algo nuevo. Crear una manera nueva de estar en la escuela, de estar en el mundo, de estar entre nosotros, de inventar la política. Entonces, pasa es que como la crisis no sabemos qué hacer con ella, tampoco se nos educa, ¿no? Todo va bien, siempre estar bien, hay que rendir, hay que estar sano, hay que estar saludable, con energía, pero como no sabemos qué hacer cuando estamos mal, ¿no? Pues nos lo queremos quitar de encima, nos lo queremos quitar de encima. Entonces terapias, mindfulness, pastillas, estupefacientes de todo tipo, pues porque no sabemos qué hacer con el estar mal y nos lo queremos quitar de encima. Pero yo creo que el estar mal, la crisis, es una palanca para la creación de otra forma de vida. Entonces, ¿qué es la extrema derecha hoy? Pues la extrema derecha dice, hay crisis, pero no hay nada que hacer al respecto. Te digo yo quiénes son los culpables. Mira, un montón de inmigrantes mexicanos que intentan saltar la valla, los chicos que vienen no acompañados, los chicos trans, ¿no? La crisis, tú no tienes que cambiar nada. Vamos a eliminar a todos esos sujetos y todo va a volver a la normalidad. Make America Great Again. Ponemos un muro alto y volvemos a la prosperidad, a la normalidad y a la grandeza que teníamos antes. Y yo creo que el gesto subversivo, el gesto pero difícil, es hacer de la crisis un momento de creación. Porque hay algo que ya no va más. Hay algo que no va más. Por eso creo que tampoco bastan las políticas de contención de la izquierda. Yo voto a la coalición de izquierdas que está en el gobierno, pues les voto, no sé, no tengo ningún problema con eso. Pero no basta con contener el desastre en el que estamos. El desastre tiene que llevarnos a inventar nuevos sentidos para la vida, cuando ya no se sostienen los que nos venían sosteniendo. Entonces, ¿cómo hacer de la crisis un momento de transformación? ¿Cómo podemos, y hacerlo colectivamente, ¿no? Hacerlo colectivamente, pues eso es un movimiento social también, ¿no? Una creación colectiva de nuevos sentidos para la vida, cuando los que, digamos, nos sostenían ya no nos sostienen. Yo me pregunto, sí, perdón. Amador, permíteme suponerte un cierto conocimiento de Canarias. Hemos coincidido en alguna mesa hablando de turismo. En el marco de esta reflexión que nos has hecho, podríamos, digamos, o te pediría como extenderla un poco a hacer en ese marco una reflexión sobre Canarias, en todo lo light o lo periférica que, con un esfuerzo, digamos, de dar un paso más en ese barro que Matías comentaba al inicio. No sé si me atrevo. No sé si o sea, creo que sería más bien como visitante, al menos. Una conversación para tener con vosotros y con vosotras, más que... ¿Qué puedo decir? Puedo decir también que hay veces que se aprovechan mal las crisis también, ¿no? O sea, por ejemplo, pues, cuando estuve en La Palma, pues había todo un debate sobre qué pasa post-volcán, ¿no? Después del volcán. Cómo se reinventa la isla a partir de lo que ha pasado, ¿no? Cómo se tiene en cuenta, Y bueno, había gente que consideraba que, digamos, pues
quien se iba a beneficiar de la crisis finalmente era también sistemas económicos para seguir haciendo negocios, seguir lucrando, seguir en el principio de rendimiento, ¿no? Entonces, bueno, había todo un debate con los afectados del volcán sobre digamos, qué hacer después de esa crisis, ¿no? Me parece que hay un movimiento que yo pude escuchar un poco muy interesante, que es el de Canarias tiene un límite, ¿no? Me parece que solamente ya esa fórmula es muy potente, porque habla del no da más de sí, ¿no? En lugar de vivir en un principio de rendimiento que está tensando los cuerpos, el cuerpo personal, el cuerpo de los vínculos, el cuerpo de la naturaleza, Canarias tiene un límite, quiere decir, basta de esto, basta de estresar, de tensar un cuerpo, digamos, porque puede implosionar, ¿no? Entonces, no sé muy bien qué ha pasado con este movimiento, cómo continúa hoy, qué ha dado que pensar, cómo puede llegar a producir una transformación efectiva de un territorio, ¿no? Pero me parece que un movimiento agarra una crisis de una manera creativa, ¿no? Y se ponen los cuerpos en juego, se pone la capacidad de invención, de nuevos sentidos, de pensamiento en común, es la política, ¿no? ¿Qué es la política? Pensar cómo queremos vivir en común, porque vivimos en común, somos animales sociales, y la política es el momento en el que sin delegar nos ponemos a pensar cómo queremos vivir juntos. Entonces, ese movimiento me llamó mucho la atención, la verdad. No sé muy bien qué evolución ha tenido, pero yo le pondría mucho oído a las expresiones colectivas de una crisis, digamos, lo que el síntoma intenta, digamos, una salida creativa de la crisis, pues es un movimiento social a nivel colectivo, ¿no? El turismo, bueno, ¿qué pasa también? Pues eso, que ahí como, no sé, ahí entro en un terreno un poco resbaladizo que me siento patinar al hablar, ¿no? Pero me da la impresión de que a veces, bueno, no se sabe muy bien cómo sustituir algunos negocios, algunos que ya no van más, algunas grandes industrias, etcétera, y pareciera, digamos, que entonces el único recurso que hay, pues es el turismo, y digamos, por eso en España pues está siendo un problema general y hay un movimiento general también, ¿no? Porque claro, afecta a las ciudades, a las formas de vida, a los precios de las casas, a la vivienda, ¿no? Todo esto tiene consecuencias materiales directas, ¿no? Los números de turistas en Canarias que me dieron cuando estuve aquí la última vez eran tremendos, digamos, ¿no? Todo lo que... Pero claro, ¿qué es el turismo también? Tiene que ver con el deseo. Es decir, que hay algo que se desea en esta manera de ocio, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos transformar ese deseo para que quizá otras plenitudes, otras satisfacciones, otras felicidades sean posibles y no unas que implican la devastación de un territorio, la depredación de un territorio, el saqueo de un territorio, el estrés de sus recursos, de sus entramados de vida, etcétera, ¿no? Pero para que nos demos cuenta de hasta qué punto el deseo interviene en lo político. El turismo es un deseo. Puede no gustar, nos puede parecer un deseo inducido, no un deseo propio, pero es una promesa de felicidad el turismo. Para estas vidas de mierda que se llevan, el verano, donde me voy a no sé dónde, ¿no? Es una promesa de felicidad. ¿Qué se juega ahí en términos de promesa de felicidad con el turismo, ¿no? ¿Cómo podríamos llevar vidas que quizás no necesitaran esa inyección de viaje turístico para compensar una vida mala, ¿no? Bueno, como ves, un lío. Pero cosas para seguir conversando. No me atrevería a hacer un diagnóstico sobre Canarias, la verdad. Me da respeto después de 2 viajes por tener no tengo más que impresiones y algunas conversaciones, ¿no? Tenemos a Cristina y luego a José Luis. Amador, una reflexión desde tu punto de vista, si es posible, o algún
consejo o alguna mirada apreciativa. Tenemos una idea, un pequeño grupo de personas, de conectar a gente que está participando en grupos de escucha porque han sido víctimas de abuso y no pueden acceder a terapias individuales, están yendo a terapias de escucha entre ellas y les está resultando muy sanador el conectar personas con una crisis común. Queríamos conectar a estas personas a través de experiencias con el medio marino para que contarles también, como si fuese un participante más de ese grupo de escucha, los problemas ambientales que tiene el medio marino, pero que sirviera también de fuente de inspiración para que a través de los problemas del medio, o sea, de residuos que se recojan en el mar, etcétera, poder luego elaborar pequeñas obras de arte con ellos para activar otra parte del cerebro diferente y transformar la rabia o la frustración o el dolor en algo bello, ¿no? O en algo no útil, sino en algo transformador, ¿no? Transformar esto. Entonces, realmente no tiene un impacto en la política pública como gran escala, sino que trabaja a nivel individual, trabaja a nivel social y trabaja a nivel de la tierra, ¿no? Que son las tres ecos que estabas mencionando. ¿Tendrías en cuenta algo? ¿Podrías decirnos algún consejo o alguna mirada apreciativa? ¿De abuso sexual, entiendo? No, abusos domésticos generalmente, o laborales, bullying, o mobbing, o abusos domésticos. Bueno, también sería para... Yo tendría que entender mejor de qué grupo se trata, que hay cosas que no se pueden contestar desde fuera, digamos, que requieren un poco poner pie a tierra, ¿no? Y conocer un poco qué está pasando. Lo que te puedo contar es alguna experiencia, digamos, por ejemplo, pues yo después de 2004, del atentado de Al Qaeda de los trenes en Madrid, pues formé parte, me involucré en la Asociación de Afectados del 11M, que se conoce por el discurso de Pilar Majón, la figura de Pilar Majón, pero había un gran grupo por detrás de familiares familiares de víctimas o de gente ella misma herida en el atentado, pero que curiosamente empezaron a emplear un término distinto que era afectados, ya no víctimas sino afectados. Fue un cambio semántico, pero al mismo tiempo fue un cambio de sensibilidad, un cambio político, porque otros que no habíamos perdido a nadie esos días podíamos hacer parte de ese grupo. Y para ellos, los afectados directos, digamos, era muy importante, muy sanador, muy valioso que otras personas no afectadas directas pudiéramos formar parte de ese grupo, ¿no? Y ahí yo vi que hay algo de lo político que puede ser terapéutico, que la terapia, por supuesto, tiene una dimensión individual, de la que no hay que hablar, pero que, digamos, puede haber digamos que la escucha en grupo, el pensamiento en grupo, la creación en grupo puede ser terapéutica. ¿Terapéutica en qué sentido? La recapacitación de las ganas de vivir, la recapacitación de todo aquello que ha sido aplastado por el daño, ¿no? Las ganas de vivir, las capacidades creativas, sentir que puedes, sentir tus potencias, tus capacidades, ¿no? Entonces, me parece que lo político y lo terapéutico se pueden juntar, ¿no? Y que es muy interesante a veces también, digamos, como que eso, que puede haber conexiones entre víctimas y gente que no ha sido víctima exactamente de lo mismo, pero que puede haber una escucha, ¿no? En general, la escucha, la verdad, hay tan poca en esta sociedad, es algo que se practica tan poco, que se sabe hacer tan poco, que interesa, no interesa, ¿no? No interesa, ¿para qué te voy a escuchar a ti si puedo hablar yo, ¿no? Pero, digamos, en la escuela yo lo veo, un fuerte malestar de los chicos y de las chicas es que no son escuchados nunca, no tienen palabra aún. Están ahí,
en una máquina expendedora de contenidos, que es la escuela, desgraciadamente hoy aún, y van asimilando un contenido de una clase tras otro y terminan el día sin haber ellos podido decir una palabra de qué opinan del mundo, de qué creen de las cosas, de qué, ¿no? Entonces, poder entrar en una conversación, en un diálogo que implica escucha, ¿no? Que tú seas escuchado como una voz singular, como una persona singular, que tienes una historia, que tienes una manera de mirar, que te pasan cosas, eso yo creo que es el momento, digamos, de humanización del vínculo por excelencia, ¿no? Hay un momento muy bonito en Simone Weil que ella dice la atención no es solamente una cuestión de concentración, la atención es la base del vínculo social, ¿no? Por eso llamamos a nuestros lugares de salud centros de atención primaria, atender al otro, ¿no? Entonces dice, la base del vínculo social para mí es hacer una pregunta al otro. ¿Cuál es tu tormento? Dice ella. ¿Cuál es tu tormento? Entonces, hacer una pregunta al otro. ¿Qué te duele? ¿Qué te pasa? Y por lo tanto, esperar una respuesta que tú no conoces de antemano, ¿no? Todo esto puede pasar en una comunidad de afectados. Todo esto puede darse. Entonces, me parecen lugares bien importantes, digamos, de recreación del vínculo, de recreación de lo personal. ¿Y por qué no? De repente se pueden dar otras conexiones con otros, ¿no? El grupo en el que yo estaba, del 11M, se reunió con una comunidad de afectados por un incendio y que había producido muertos de retenes en Guadalajara. Es decir, que empezó a hacer conexiones, se empezó a compartir un daño y cómo afrontar un daño y salir juntos de un daño, de manera desvictimizada, salir de la figura de la víctima, pasar afectado. Lo que me hicieron no define quién soy, no soy una víctima. Me tocó, me afectó, pero no define quién soy. Ahí fue un proceso muy, muy poderoso, ¿no? El daño no define mi identidad. Yo no me voy a definir a partir del abuso que sufrí. Soy ese abuso y otras cosas. Y soy capaz de hacer algo con lo que me hicieron, ¿no? No sé si te sirven. ¿Sí? Bueno. Solís. Aunque huyes de las recetas y fuiste objeto de un libro que nos marcó a muchos, que fue Ética para Amador. Principios éticos. ¿Qué principios éticos reivindicarías en esta época? ¿Qué hacer contra el brutalismo de las redes sociales? Todo esto que hemos visto con Trump de hacer que la gente escuche las cadenas para que vean que se está ejecutando su brutalismo. ¿Y qué te parece dos cosas que nosotros estamos intentando hacer en la escuela, que es mucho teatro? El teatro, porque el teatro no permite pantallas, no permite lo digital, y plantar tu propio bosque, ¿no? Es decir, construir naturaleza. O sea, para mí voy a hablar como amador, no el de la ética ni nada. Amador, ¿no? Lo que piensa él de la ética, ¿no? Digamos, la ética tiene que ver con las relaciones, ¿no? ¿Qué es lo que se juega en una relación? Y es lo que está más allá de lo legal, de lo legislado. Hay un plano ético del que somos responsables. Tiene que ver con la amistad, tiene que ver con los vínculos en la escuela, tiene que ver con todo lo que son las relaciones, ¿no? El Estado, lo penal, la ley, se ocupa de un plano de la cosa, de codificar una serie de posibilidades, de imposibilidades, ¿no? Pero hay una dimensión de la que somos responsables, que es la calidad ética de los vínculos que establecemos, ¿no? Eso ahí no se puede delegar, ¿no? Es que el Estado tiene la culpa de que yo no tenga ningún amigo, ¿no? Pues no. Ahí, bueno, ¿qué pasa contigo y la amistad, ¿no? Ahí es nuestra responsabilidad. Entonces, la ética es el plano, digamos, de la relación, ¿no? Entonces, en la relación con el otro, la pregunta de Simone Weil me parece importantísima, ¿no? Porque ella, en ese pasaje dice, también a un paralítico hay que preguntarle cuál es tu tormento. Entonces, digo, ¿por qué pondrá esto Simone Weil, no? ¿Por qué también a un paralítico hay que preguntarle cuál es tu tormento? ¿Qué quiere decir? Nunca presuponer al otro. Nunca presuponer al otro. Poner atención en algo es no presuponer al otro. Escuchar, de verdad. No presuponer. Esperar que el otro te pueda dar una respuesta imprevista, que tú no esperabas, incluso que es contraria a lo que tú crees que deben ser las cosas, ¿no?
Entonces, ¿cómo educarnos éticamente en este vínculo en el que podamos hacer una pregunta que no tiene ya la respuesta por nuestro lado, ¿no? Tengo una pregunta retórica, pero ya me sé la respuesta. Sino realmente ser capaz de sostenernos en la conversación. Realmente, bueno, yo soy una persona muy hecha de palabras, digamos, ¿no? Pero bueno, es que ninguna persona, no hay ningún ser humano que pueda ser no lingüístico. Estamos hechos de lenguaje, somos seres de lenguaje. Hay una capa biológica en nosotros, pero entremezclada con el lenguaje. Nos pasamos el día en el lenguaje, vivimos en el lenguaje. El lenguaje no es un canal para decir cosas, es una visión totalmente plana de nosotros mismos, en tanto que seres lingüísticos. Vivimos en el lenguaje. El lenguaje crea mundo, el lenguaje destruye mundo, el lenguaje brutal de Trump, el lenguaje hiere, una palabra que nos puede herir, y el lenguaje sana, una palabra amorosa que nos puede curar, ¿no? Entonces, vivimos en el lenguaje, somos seres de lenguaje. Los mundos se crean en el lenguaje también. El lenguaje no es un canal. Entonces, educarnos en un lenguaje que no presuponga al otro. Hoy me parece que hay una gran deshumanización, digamos, en esa etiquetaje constante del otro. Esa incapacidad de escuchar nada de la realidad porque yo ya tengo un juicio previo de lo que ha pasado, ¿no? Con este caso, con este otro, uno que hizo tal, otro que hizo... Nadie quiere escuchar nada, ¿no? Pero vamos a escuchar qué pasó ahí. Ya tenemos el juicio previo. Escuchemos qué ha pasado ahí, para hacernos una idea más rica de lo sucedido, ¿no? Entonces la capacidad de no estereotipar, de no etiquetar, de dejarnos sorprender, de dejar al otro ser, es algo que tiene que ver con lo ético y lo ético en el lenguaje. Dejar al otro hablar. Eso es dejar al otro ser sujeto, que el otro pueda hablar. Eso es de lo que los chicos se quejan en clase. No somos sujetos, somos objetos aquí, en la clase, que asimilamos contenidos. Nunca sujetos, que pueden decir lo que piensan, lo que sienten, lo que crean, ¿no? Somos objetos y no sujetos. Ser sujeto pasa por el lenguaje, poder hablar, ¿no? Y entonces en este mundo de la etiqueta rápida, en este mundo de las redes sociales, en este mundo de la cancelación, en este mundo en el que todo el mundo ya sabe todo lo que pasa, tengo una opinión rápida, un juicio rápido, ¿no? Pues la capacidad de escuchar, que es sostener una espera y escuchar y hacer una pregunta, ¿no? De la que no tengo respuesta. Moisés, tienes es que la última palabra, es que Carlos ha dicho que hay una más y Moisés estaba antes, no sé si... La mía voy a intentar que sea muy breve. Muchas gracias. Solamente una reflexión que me gustaría, si pudiera ser, que hiciera sobre... Hablaste del dolor, está también la culpa, ¿no? Y también está la pérdida, ¿no? ¿Hasta qué punto, de una visión un poquito más amplia, tenemos que... Y hablabas de la experiencia también, ¿no? ¿Hasta qué punto tenemos que efectivamente experimentar la pérdida para darnos cuenta de lo que está ocurriendo? Y luego, yo creo que es un debate que está siempre presente, es el optimismo o el pesimismo, ¿no? También hablabas de que efectivamente tenemos que ser conscientes de lo que existe y no contarnos cuentos. Pero ¿hasta qué punto? ¿Cómo podemos jugar con esos tres conceptos en un mundo que efectivamente es muy complejo, pero que ha vivido periodos tan complejos como este, ¿no? Y ya sabemos cómo se han resuelto en algunos casos. Gracias. Dentro, por ejemplo, del mundo del psicoanálisis, que yo me nutro ahora mucho de él, pues, por ejemplo, aceptar, asumir, aprender a perder, es vital. Y este mundo va tan mal porque todos queremos ganar todo el tiempo, ¿no? Y esto, elevado, digamos, a su máxima potencia, pues son delirios como Netanyahu, que le ha prometido a su pueblo traer una victoria total. Esas son palabras de muerte, ¿no? De nuevo estamos hablando de la muerte, el brutalismo en el lenguaje. Victoria total quiere decir exterminio total del otro, ¿no? Entonces, aprender a perder, ¿no? Aprender a hacer una tregua, un armisticio, ¿no? Precisamente para que la escalada no se lleve este mundo por delante, ¿no? Porque tú me atacaste, yo te ataco, y bueno, pues eso, digamos, el dicho de Gandhi ya lo dice todo, ¿no? Del ojo por ojo y diente por diente, donde conduce finalmente, ¿no? Entonces, aprender a perder
quiere decir no estar, digamos, atrapado en la obsesión de la victoria total siempre, ¿no? Y tiene que ver también con la propia vida, porque en la propia vida vamos perdiendo cosas. Se pierden vitalidades, se pierden capacidades, el envejecimiento lo podemos considerar como una pérdida, la muerte de alguien es una pérdida. Hay pérdida en lo humano. Si no queremos ver la pérdida, ¿qué queremos ser? ¿Eternamente jóvenes? ¿Transhumanos, como dice Elon Musk, ¿no? Que nos vamos a trasplantar luego a no sé qué máquina, ¿no? No queremos que haya ninguna pérdida. No quiero muerte, no quiero finitud, no quiero envejecimiento. Y no quiero a la gente que tenga, pues, una enfermedad, pocas energías, una depresión, ¿no? Un mundo horrible. Un mundo espantoso, ¿no? Entonces, relacionarnos con la pérdida de otra manera. Con que somos seres que van perdiendo. Y que de la pérdida puede salir también algo, ¿no? Como los exiliados de un país que pierden su país, son capaces de inventar una vida nueva en otro país, porque asumieron de manera creativa la pérdida. En lugar de ser nostálgicos, aferrados a su pérdida, hicieron de la pérdida de la crisis de la pérdida, una posibilidad de otra vida, ¿no? Entonces yo creo que atrevernos a aprender a perder, tan difícil en el plano de lo personal, en el plano de lo colectivo político, es tan fundamental, ¿no? Querer ganar siempre, querer siempre tener la opinión, siempre tener la razón en todas las opiniones, en todas las discusiones, querer imponerte todo el rato, no poder perder. Bueno, aquí, mira, hay algo que merece la pena que yo pierda, que yo me calle, y es el vínculo entre nosotros, ¿no? Muchas veces es así. Bueno, yo creo que han ocurrido muchas buenas cosas en esta última hora y una de ellas es que hay cosas que quedan todavía flotando para veremos cuándo, posteriores encuentros y discusiones. Solamente destacar una, creo que la idea de los tres colapsos, la idea de las tres crisis metamorfosizada por Carmelo, y la necesidad de conectar para cambiar, para aprovechar esos colapsos como palancas de transformación con el deseo, pero con los deseos que están hoy obturados, decía Amador, y con el desafío que tenemos de crear proyectos, de hacer cosas que conecten, ¿no? Con esos deseos reconstruidos que puedan alumbrar futuros más deseables que este que tenemos ahora, ¿no? Yo creo que todavía por ahí, pero yo creo que sí ha sido muy interesante el decir, bueno, ahí tenemos cosas que seguir pensando para que todo esto que hacemos aquí y allá y en el otro lado, tranquilamente, con pausas y todo lo que queramos, pero sin perder la perspectiva de que eso se pueda ir vertebrando y pueda ser la simiente de una sociedad donde nos guste más vivir, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Amador. Nada, vosotros. Muchísimas gracias a todos ustedes.